Muy bien, bueno, hola con todos, con todas, con todos. Pues por aquí les doy la bienvenida. Eh, a ver, por aquí. Sigue llegando gente. Este, bueno, tenemos con nosotros a Leonardo Sornosa. Leonardo es psicólogo clínico. Nos va a ayudar durante esta semana, es decir, el día de hoy y la próxima semana, con un par de temas de los cuales él ha trabajado y pues espero que, aunque bueno, Leonardo ya dará las directrices, ¿no? Pero si tienen preguntas, por favor, aprovechen, ¿no? Sabemos de que el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema relacionado a la escolaridad, ¿no? A los sistemas escolares, y bueno, y a diferentes asuntos que se dan en el trabajo del psicólogo en este tipo de instituciones. Así que, eh, pues, eso sería lo que yo les tengo que decir, ¿no? Agradecerle también a Leonardo por permitirnos contar con su presencia. Y en este momento, pues ya les dejo a Leonardo para que él comience con este espacio, ¿no? Hola, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, se ¿Sí te se me escucha. escucha, verdad? Ya, Sí, sí. perfecto. Bueno, hola, qué gusto, chicos, chicas, chiques, aquí estoy. Bueno, les voy a compartir ahora una diapositiva. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, digamos, revisar, digamos así, de forma, digamos que no sería tan superficial, pero sí vamos a abordar los temas principales al respecto de la intervención psicoanalítica, ¿ya? Si bien es cierto, vamos a hacer, digamos, como que dos revisiones. Esta va a ser una revisión general. La próxima haremos una revisión un poco más profunda al respecto de algunos casos que se ha abordado. O sea, la idea es que ustedes se vayan con ciertas ideas. Evidentemente, al final le daré algunas recomendaciones, ¿no?, para revisar en torno a la bibliografía o a fuentes de información, digámosles así, para poder abordar, comprender de mejor manera, digámosles así, o de otra manera, y de forma acertada, más los conceptos, que son lo que más importa en esta intervención. Hoy les voy a hablar de la intervención desde el psicoanálisis. Obviamente, intentaré y lo haré, ¿no?, incluir otros conceptos u otras formas de abordaje al respecto de cada uno de los casos que voy a hablar, ¿no? Bueno, me llamo Leonardo Sornosa, soy de profesión psicólogo clínico. He tenido experiencia dando clases, digamos así, a estudiantes de universidad, estudiantes de secundaria también, de educación general básica. Estuve laborando en un centro terapéutico, también como le conocemos las clínicas de recuperación para drogodependencia, bueno, drogodependientes en este caso, ¿sí?, de población masculina, ¿no? Bueno, avanzamos. Primero, aquí he puesto algo que considero, digamos, muy esencial, y digo esencial porque debe formar parte del conocimiento, por lo menos desde una perspectiva, por lo menos, digamos así, básica. Vamos a hacer un poco, valga la redundancia, básico en el tema de las palabras. ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es la clínica, perdón, desde el psicoanálisis? Primero hay que entender la clínica. La clínica podríamos entenderlo como ese diagnóstico que uno da a partir de diferentes insumos, que puede ser cuestionarios, la aplicación de observación, etc., ¿no? La misma entrevista, ¿no? Cabe mencionar que las entrevistas, un cuestionario es una forma de entrevista, ¿no? Asimismo, todos estos insumos permiten realizar un diagnóstico.
por un lado, la clínica, diagnóstico. Acuérdense de eso, clínica, diagnóstico, ¿no? Y por el otro lado tenemos el tratamiento. Cuando decimos que hacemos clínica, es porque estamos o diagnosticando o tratando dicha situación, problemática, etc. Pero desde el psicoanálisis vamos a entenderlo o a comprenderlo. He puesto 3 ideas principales, digamos así, para poder analizar cada una de estas ideas. Primero, se comprende como desde la demanda, no como con esto, sino desde la demanda del paciente. Y aquí tenemos que también manifestar que hay casos en los cuales la demanda no viene exclusivamente del paciente. Puede venir la madre y dice, hay una problemática. Pero justamente demanda en tanto no de lo manifiesto. No es que viene y te dice, yo quiero esto, que sí suele suceder, ¿no? Sino también hablamos como demanda de aquello que requiere el paciente. ¿Pero para qué? Para aliviar el malestar psíquico. Y hay que entenderlo desde ese enfoque o desde esa mirada al psicoanálisis, al paciente desde el psicoanálisis, ¿ya? En el hablaríamos de un malestar psíquico. Si bien es cierto, en el psicoanálisis hay muchos estudios al respecto de diferentes problemáticas. Hay muchos abordajes. Es más, una cosa es el psicoanálisis y otra cosa es lo psicodinámico. Por ejemplo, la diferencia de una con otra, de forma muy superficial, digamos así, sería de que lo psicoanalítico busca o intenta o lo hace en su aplicación de tomar los conceptos fundamentales, los conceptos primarios del psicoanálisis. Es decir, que hay un inconsciente, que hay un consciente, etc. Pero para lo psicodinámico, toma la referencia del psicoanálisis, ¿ya? Como por ejemplo, ciertos enfoques, algunos le dicen post-freudiano, después de Freud, otros le dicen post-psicoanalítico. Por ejemplo, tenemos a Carl Jung, por ejemplo, ¿ya? Que mucha gente a veces lo cataloga como un freudiano, ¿ya? Como por ejemplo llega a ser Melanie Klein, por ejemplo, que da aportes, pero sin embargo da unas nuevas formas de teorizar o de concebir en torno al desarrollo psicosexual del sujeto, ¿no? Cuando habla del seno bueno, el seno malo, etc. Pero en este punto, volviendo, siendo la pre-1, volviendo a este punto anterior, el tema del malestar psíquico. Hay un texto muy bonito que lo voy a mencionar mucho en este conversatorio, digamos así, ¿no? Es el tema del cómo aportó a la cultura, a la sociedad, no solamente a esa sociedad científica, sino también a todos, ¿no? Porque a la final nos aborda como seres humanos, aunque no queramos. Fue el texto de Sigmund Freud, que bueno, fue escrito y finalizado a finales de 1900, perdón, antes de 1900, finalizando los 1898, 29, fue terminado, pero Freud un poquito obsesivo, ¿no? Lo publica en 1900, que es Psicopatología de la vida cotidiana. Es un texto académicamente hablando muy bueno, muy rico en conocimientos, porque nos da ciertas bases, y yo no diría tanto bases, sino conceptos estructurales sobre la psicología, realmente de la clínica del psicoanálisis. Por ejemplo, existe un concepto que va a buscar siempre satisfacer sus necesidades como estructura, ¿no? Asimismo, de que existen vías de satisfacción del inconsciente, es decir, si uno tiene un conflicto psíquico, que se le comprende el conflicto psíquico cuando una fuerza, esto es conflicto, ¿no? Cuando algo se contrapone a otro algo. Y en la mente pasa de que, por ejemplo, tenemos el principio de realidad o la realidad que le llamaba Freud, el principio de realidad, y también tenemos el principio de placer, en donde nace y surge en la mente, ¿no? Toda esta energía que va a buscar descargarse en un objeto. Cabe mencionar, para finalizar este punto, que para psicoanálisis, cada vez que escuchamos sujeto y objeto, que no voy a manejar mucho estos términos, más cuando aborde el tema de la intervención en DS y en el centro terapéutico, se maneja
la apreciación sobre la persona como sujeto, pero también como objeto, pero en tanto que para el psicoanálisis, sujeto es todo aquello que está en falta, que está barrado, ¿no? Que va a buscar satisfacer una demanda del inconsciente, de nuestro ello, ¿no? Y también, ¿por qué no?, del super yo, que podríamos abordarlo en distintos tiempos de esta exposición. Y objeto para el psicoanálisis es todo aquello en donde yo puedo descargar energía. Un ejemplo de ambos: sujeto, una persona que considera que algo le falta a su vida, por ejemplo, y, no sé, practica deportes. El deporte llega a ser sujeto, un objeto en donde va a descargar energía, porque esa es la dinámica del sujeto, ¿no? Esa es la relación sujeto-objeto. Bueno, en todo caso, me adelanté. Tenemos otro punto, el de la clínica desde el psicoanálisis, es de que la clínica funciona como un dispositivo de análisis profundo de la mente. Justamente es psicoanálisis, es ese análisis que hacemos, ¿no? Análisis, digámosles así, como, tomemos un ejemplo, es como cuando, bien criollo, ¿no? Cuando tenemos un pedacito de pollo, ¿no? Y lo vamos despechando, vamos haciendo tiritas, ¿ya? Y cada vez hacemos más tiritas. Ese es el psicoanálisis, es cuando comenzamos. Por eso decimos que en mi cabeza es un lío, vamos a sacar el lío. Hagan la idea de que la mente del sujeto, y siempre se utiliza en los gráficos, ¿no?, para hablar de la psicología o del psicoanálisis, es que se utiliza una cabeza con unos hilos así, todo revuelto, ¿no? Como cuando vemos en la calle y hay un poste lleno de puros cables, así, lo mismo, ¿no? Y así mismo, la lógica es ir sacando cable por cable e ir viendo la forma de rectificar, de corregir, ¿no? Que esa es la lógica de la clínica, ¿ya? Y esto digamos que un error dentro de la clínica de muchos psicólogos, psicólogas, es de que el espacio que genera se vuelve un espacio, y no cometen este error, que hasta uno lo comete, ¿no? O por lo menos en su momento uno ha sabido rectificar, y para eso es que uno necesita hacer esa diferenciación, estar desde afuera, para uno verse. Es esta lógica de que el espacio no se vuelve como un espacio solo de descarga de energía para el paciente. Es verdad, ¿ya? Pero resulta ser que en muchas veces el paciente ubica al analista como un objeto amoroso, en la cual puede llegar a involucrar al analista en relación de forma netamente psíquica, ¿no?, dentro de esa estructura psíquica, como un otro, como un gran otro, ¿no?, que viene a resolver mi vida. Y eso puede, en estructuras como por ejemplo la histeria, en donde la histeria busca ser el objeto de deseo del otro, llega a ser inclusive como un traspié, como una piedrita, digamos así metafóricamente hablándolo, como una piedrita cuando vamos caminando y nos molesta el andar, así mismo. Por ello, hay que siempre ubicar al paciente, no desde la victimización, ni tampoco desde esa lógica de la perversión, sino más bien al paciente desde una posición de poder y querer rectificar subjetivamente. Y esto es muy importante. La rectificación subjetiva es lo que se busca en la clínica psicoanalítica, en el proceso de tratamiento clínico, ¿no?, desde el psicoanálisis, digámosle así. Repito, lo que se busca, el objetivo fundamental del psicoanálisis es aplicar en la clínica psicoterapéutica, es la rectificación subjetiva. ¿Y qué quiere decir rectificación subjetiva? Que el sujeto salga de ese lugar, salga de esa posición en la cual está, o de sádico o de masoquista, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Un ejemplo: las personas que tienen fobia. Este ejemplo es muy, muy interesante porque se presenta mucho en la fobia, en el miedo de los animales. La idea es que la persona que tiene fobia haga ese giro psíquico, ese movimiento psíquico en la cual ya no esté como el que va a ser afectado por ese objeto persecutorio que llega a ser, en este caso, el perro, digamos así, que tenga miedo al perro,
sino más bien que ya vea el perro como un animal que puede morder, que puede, no significa que le va, ¿no? Y rectifique, que se diga, bueno, tengo que atravesar este malestar, ¿ya? Y en vez de que, como siempre, se da la vuelta a la manzana para agredir al perro, esta vez por lo menos cruce el frente de la vereda para pasar donde está el perro, que le tiene miedo y probablemente el perro es mansito, ya que muy generalmente pasa, ¿no? Había una paciente que le tenía miedo a las palomas, a esta ave, y no les podía ver, volaba, pero no te va a hacer nada. Claro, la lógica de la fobia es que es un miedo irracional, ¿no? No hay razón porque justamente recordemos que desde el psicoanálisis, en el inconsciente no hay razón, no existe la lógica. Por eso es que cuando soñamos, ¿no? Que es una vía de satisfacción del inconsciente, o cuando decimos un chiste, que es una vía de satisfacción del inconsciente, o cuando hay un síntoma, como por ejemplo el tema de la fobia, que es una vía de satisfacción del inconsciente, son absurdos, digamos así. El contenido es un poco trivial, le diría Freud, ¿no? Y justamente es porque cómo funciona la mente, la mente se basa en dos mecanismos fundamentales, no digo que son los únicos, pero sí fundamentales. La mente tiene el mecanismo primero de condensar, es decir, mi madre la amo porque me crió, me dio la vida, pero la odio porque me arresta. Yo condenso, saco eso que no me gusta de mi madre, por ejemplo, que me grite, ¿ya? Y lo desplazo. Segundo mecanismo, condensación, primero, tomar de algo, de un objeto, un sujeto, ¿no? En este caso un objeto. Y desplazar, ponerle en otro objeto. En este caso sería, condenso el grito de mi madre y lo desplazo hacia el objeto, que en este caso que es un objeto persecutorio, por esa percepción que se tiene sobre el grito de la madre y lo desplaza. Por lo tanto, lo más que se le parece al grito de la madre es un perro. Es decir, hay condensación, tomar algo, ¿no? Tomar algo de un objeto y desplazar, que es el desplazamiento. Esos son los dos mecanismos fundamentales, hay muchos más obviamente, pero ese del inconsciente, estoy hablando del inconsciente, no de mecanismos del yo, sino del inconsciente en sí mismo, son dos. Por eso es que da un poco de comedia, ¿no? Ciertos libros que hablan de la interpretación de los sueños. Y digo interpretación entre comillas porque dice, con todo respeto a las personas que creen en el horóscopo, ¿no? Pero es como que sueñas como un toro y significa que tu vida se va a parecer a una persona que parece como un toro o algo así. No, así no se interpretan los sueños. Los sueños se interpretan no es por la manifestación, ¿no? No es por la manifestación, sino más bien, y aquí le voy a hacer aquí un dibujo aquí en la pantalla. Esta es una fórmula en la cual está M y la P, que esto es lo que se representa, digamos, genera al objeto, es la representación del objeto. Arriba tenemos, es una ecuación, arriba tenemos la manifestación, es decir, ese contenido manifiesto, ¿no? Y la P significa la percepción, es decir, aquello que percibimos de eso manifiesto. Es, por ejemplo, una cosa es la manifestación, el grito, el acto fallido, ¿no? La manifestación sería el ladrido del perro, ¿ya? Porque hace ruido, pero la percepción es justamente el ruido, ¿ya? Más allá que sea un perro, que sea el carro, etc. Muchas personas que le tienen miedo al avión, muchas veces no es por las alturas, sino es por el sonido de las turbinas, ¿no? Y así, bueno, avanzamos con el último, en un punto muy importante, que la clínica es, desde el psicoanálisis es un proceso, recuerden que es un dispositivo como tal, el dispositivo me refiero que está conformado por múltiples herramientas y recursos, es como el celular, ¿no? Un dispositivo móvil obviamente, pero un dispositivo en tanto de que tiene mecanismos, de que tiene partes y tiene funciones, y esas funciones se dinamizan entre ellos, ¿no? Asimismo, la clínica desde el psicoanálisis es todo un proceso dinámico, porque no solamente hay muchos psicólogos que cometen, psicólogas que cometen ese error, probablemente un error muy repetitivo, lo he escuchado en tutorías que he dado, de que en la clínica se conforman solo con entrevistas, solo con las entrevistas, cuando solamente eso es un recurso.
También hay test proyectivos, hay cuestionarios, etc. Hay diferentes tipos de baterías, ¿ya? Para evaluación. Y en este caso, si lo abordan test de psicoanálisis, pueden ser test proyectivos principalmente. ¿Como cuál? Test persona bajo la lluvia, el House Tree Person, que es el casa, árbol y persona, etc. Hay diferentes modalidades de test, ¿no? Bueno, no sé si aquí alguien tiene una pregunta, sino para avanzar. Bueno, avanzo. A ver. A ver, ¿cómo? Yo soy aquí un poco... A ver, ¿cómo borro eso? ¿Cómo borro ese garabato? Soy un poco... A ver. El profesor no tiene el micrófono encendido, si es que le está explicando cómo borrar. Gracias, muchas gracias. Sí, decía de que hay una herramienta por allí, usualmente con la que se dibuja, dentro de esas herramientas hay una que es para borrar, justamente. ¿Cuál? ¿La que dice eliminar todo? Se te abre como una herramienta horizontal. Sí, ahí dice bolígrafo, flecha, color, eliminar todo. Eliminar todo, creo que es. Sí, pero no Probemos. No borra. Ya, hagamos algo más práctico. Déjenme dejar de compartir. Claro, ahí sí. Ya. Ya, ahora sí. Avanzo, entonces. Vamos a hablar un poquito de la entrevista. Esto es muy importante dentro de la clínica, más allá del enfoque. Es muy importante, creo que es fundamental, que creo que representa por lo menos del 40 al 60% de la representación de los recursos que se utilizan dentro de la intervención de psicoterapéutica. Y bueno, no solamente psicoterapéutica, también en la evaluación en intervención del nivel 1 en salud, que es la entrevista, ¿no? Que la entrevista, bueno, en sí misma conforma parte de las técnicas de intervención, ¿no? Asimismo, dentro de la misma entrevista hay muchas formas también de entrevistar, pero la que yo más sugiero, ¿no?, es la escucha activa. ¿Por qué la escucha activa? Porque la escucha no solamente escuchar, ¿ya? Ojo con esto, hablamos de la escucha activa y nos referimos al hecho de no entrevistar o hacia algo que pueda mediar entre lo que validar alguna inquietud del discurso que tenemos sobre el discurso del paciente. ¿A qué me refiero en otras palabras? La escucha activa es escuchar, pero también retornar. Y no retornar como que, yo también he escuchado, o también no sé qué, no, sino más bien en torno al propio discurso del paciente. Se asemeja mucho al método mayéutico, ¿no? Un método que hacía referencia, ¿no? Para llegar al saber, en este caso es justamente eso, ¿no? Llegar al saber sobre la del paciente. Insisto, siempre hay que trazar una línea, la línea de la ética, código deontológico, esas normas que nos rigen como profesionales. Insisto, muchas veces suele pasar, que humanamente puede pasar, pero la lógica es rectificar, ¿no?, que se hace exploración por el morbo, por solo curiosidad. Sin embargo, se trata de, insisto, en tomar esas referencias que consideramos que vayan a validar, escuchen bien, a validar el discurso del otro. ¿Ya? Es decir, si tenemos una duda, hacer retroalimentación. Si tenemos Héctor Fiorini, es un autor muy interesante, habla justamente de aquello. No recuerdo el nombre del texto, que habla creo que son la intervención psicológica, creo que se llama, corrígeme Hernán, por favor, si recuerda, que es de Héctor Fiorini, que habla justamente de las formas de intervención
en la Sí, clínica. justamente hace poquito les pasé a los chicos este texto. ¿Ibas a decir algo? Sí, decía, porque hay un perro, decía de que hace poquito les pasé el texto de Fiorini a los chicos. Uh-huh. Y habla de las formas de intervenir, habla de los métodos de intervención. Es muy importante pegarle un ojito a ese texto porque nos orienta en la forma hasta de escuchar. Porque, a ver, no lo digo en afán de generar una especie de que se perciba como que nosotros nos vamos a involucrar, no, ojo con esto, lo que voy a decir. Pero nosotros tenemos que estar siempre desde también una perspectiva humana. Y no digo humana como que, ay, es que pobrecito, no. Digo humana en tanto que el otro busca por ahí, viene por ahí, busca ayuda. Y nosotros, la mejor ayuda que le podemos vender, porque para eso vamos a cobrar con nuestro trabajo, ¿no? Algunos les dicen que son clientes, yo consideraría mejor pacientes, ¿no? Porque ellos pacientemente esperan, ¿no? su mejoría, ¿no? Y recuerden, o sea, la lógica es escuchar, que generar una escucha, porque el sujeto lo que más viene es desbordado, ¿ya? Quiere hacer catarsis, no quiere descargar esa energía a través de la palabra, ¿no? Y efectivamente, bien decía Freud, la palabra cura, ¿no? Bueno, asimismo, algo muy importante en el aspecto de la entrevista es de que contempla como parte como del instrumento para la exploración psicopatológica, y digo que es parte o como, digamos así, es un instrumento. ¿Por qué? Porque en la exploración psicopatológica, no le dicen historia clínica, donde ponemos antecedentes, patológicos familiares, personales, etc. Hacemos todas las evaluaciones de las esferas, de las cognitivas, las esferas, etcétera, 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 las relaciones consigo mismo, etcétera. Esta historia clínica digamos así, criollamente se llena, ¿no? Se recopila la información a partir de la entrevista, de la valoración con test, etc. No sé si aquí alguien tiene una pregunta, si no avanzo. ¿No? Avanzo entonces. Bueno, aquí estamos en este tema que he querido involucrar en esta intervención, que es la biología de la estructuración psíquica y su fenómeno en la clínica. A ver, primero, ¿qué es etiología? No es el origen. Vamos a buscarle así. Vamos a ponerle así, como el origen, ¿no? ¿El origen de qué? Vamos a abordar. De la estructuración psíquica. Es decir, ¿cómo es la estructura psíquica del sujeto? Si es neurótico, psicótico, perverso, melancólico, ¿no? Y cómo se manifiesta en la clínica, en ese diagnóstico, en ese tratamiento, en esa evaluación, ¿no? En esa intervención psicoanalítica, en este caso. Por un lado tenemos a la neurosis. Vamos a hablar un poquito de, que a mí me encanta psicopatología, me encanta, una de las ramas más, para mí, muy bonita en tanto de explorar académicamente hablando. La neurosis tenemos por un lado, pero a la neurosis hay que entenderlo como desde el discurso de la falta. He puesto aquí cuatro digamos, como que puntos principales que caracteriza esta estructura. La neurosis, ¿cómo se presenta dentro de la clínica, ¿no? En esta exploración. Primero, la neurosis siempre se presenta desde el discurso de la falta. ¿Ya? Desde la falta. ¿Y a qué nos referimos con falta? En lo masculino, la falta se manifiesta desde la frustración. ¿Ya? Hay un texto François Dolto, ¿no? Él habla del complejo de Edipo, un libro que se llama así, François Dolto, el Paidós, creo que es la editorial, muy nutritivo ese texto, ¿no? Les sugiero que lo busquen. Explica, pero bellísimo, todo el complejo de Edipo, cómo se presenta en la mujer, cómo se presenta en el hombre, etc., ¿no? Y la diferencia entre feminidad y masculinidad. De forma superficial,
en lo masculino, recuerden esto, en lo masculino se presenta la falta como la frustración, es decir, tengo el falo, pero no puedo aplicar ese falo. Por ejemplo, el niño que tiene el miembro masculino, el pene, ¿no? En esa relación con la madre, ¿no? Esta relación, en este complejo de Edipo, en el transcurso del complejo de Edipo, cuando el niño decide abandonar a la madre, abandonar en tanto de renunciar, ¿no? Abandonar ese deseo de la madre, ese lugar de objeto de deseo de la madre, tiene que elegirlo porque en su inconsciente está en el que le va a venir el padre a castrar. Y es por ello es que él tiene el falo, pero no puede aplicarlo. Por eso eso contempla, digamos así, ¿ya? O condiciona a la estructuración de una posición más en el orden en torno a la falta de la frustración. Por eso es que vemos mucho, por ejemplo, hay un paciente que hace mucho tiempo, muy interesante, bueno, ya se recuperó, ¿no? De su momento que tenía, ¿no? Paciente oncológico, ¿no? Tratamiento oncológico, es decir, estaba pasando en recuperación por el tema de un cáncer que había vivido, bueno, y se sentía frustrado, escuchen bien, el discurso de la falta, se sentía frustrado porque veía a la mujer llorando, viéndole a él en el estado de recuperación, ¿ya? Imagínense el calvo, ¿no? Sin cejas, sin pestañas. Y es muy interesante porque la falta de él es en tanto de su falo, de que su falo, que llega a ser el falo, entendamos los falos como algo que tiene un objeto que está hipercargado de narcisismo para el sujeto. Es eso que alimenta ese narcisismo del sujeto. Ese es el falo, el famoso falo. Vamos a decirlo de forma superficial, porque hay muchos conceptos que podríamos incluir, ¿no? Asimismo, el sujeto, ¿ya? La posición del sujeto es muy interesante porque llama la atención de que a él no le genera ni frustración estar en la posición de paciente oncológico, sino más bien le frustra el hecho de no proteger ni darle esa seguridad y esa tranquilidad a la mujer. Porque la mujer para él es monstruo, ¿no? Ahí se explica muy claramente una neurosis obsesiva, porque el obsesivo, que tiene una fijación en la fase anal, que es el tema del contener, del retener, de someter al otro, claro, la falta se siente en él por el hecho de que su falo no es suficiente para poder, y eso genera angustia, ¿no? Porque recuerden que cuando el sujeto, ya, actualidad del trauma, se llama este texto, Miriam, no es Miriam Álvarez. Este texto habla muy a profundidad, ¿no? Ahora lo recuerdo les comento, el autor. Es muy interesante porque el trauma se puede manifestar también como una especie de herida narcisista en el sujeto. Es decir, aquello que nos hiere narcisísticamente. Y es por eso que escuchamos a ciertos hombres, ya que criollamente dicen, a mí no me dolió que me haya sido infiel. ¿Ya? Me dolió que no me lo haya dicho, por ejemplo. Porque para ellos su falo es la confianza que puede generar en el otro, por ejemplo. ¿Ya? Que eso es muy histérico, es una posición muy histérica. Recuerden que la neurosis histeria, al igual que la obsesiva, se presentan en hombres y mujeres. Esto no es que un poco, quizás yo leo a veces muchos en Facebook, ¿no? Uno ve en redes, no solamente en Facebook, uno ve en redes que hay personas que como que desde una posición muy machista, digamos así, ¿no? Critican o asumen que la neurosis histérica es exclusivamente de la mujer, ¿no? Hay hombres histéricos, hay mujeres obsesivas. O sea, esto no es algo que apunta hacia un hombre o hacia una mujer. Por ello es que para el psicoanálisis existe, evidentemente en el orden de lo real, diría acá, ¿no? El cuerpo existe, ¿no? Hombre, mujer, hermafrodita. Pero también existe la posición de género, ¿ya? Que es lo masculino, someter, y lo femenino, ser sometido por el otro. Estamos hablando por el otro. Someter al otro o ser sometido por el otro. Asimismo, bueno,
en la neurosis, ¿ya? Dentro de la clínica, ustedes van a escuchar un neurótico, ustedes van a decir, eureka, este es neurótico, cuando vemos que el contenido del discurso, cuando lo que habla es anecdótico, no lo ven tanto desde el concepto, sino es como la anécdota que provoca aquello, ¿ya? Y a partir de esa anécdota es que van haciendo articulando los diferentes significantes para el sujeto. Esto en la clínica es muy interesante porque en lo anecdótico se representa, ¿no? Como percepción, se representa, se pone en manifiesto a través de los test psicológicos proyectivos. Y ustedes ven, por ejemplo, en la próxima ocasión les voy a poner unos test que una mujer, una paciente, bueno, ya ahora mujer, en ese tiempo adolescente, que hasta la actualidad se hace análisis. Es muy interesante de que ella es cantante y en sus test, ¿ya? Refleja mucho el origen de ella por padres pescadores, pero también refleja el tema del discurso y la posición subjetiva frente al otro. Es decir, su estructura psíquica, que sería una neurosis histérica, porque dibuja siempre una sirena. Les encanta las sirenas. ¿Por qué? Porque las sirenas seducen al marinero, claro, en la posición de ser objeto de deseo del otro. Y también esta lógica del cantar, y se basa mucho en lo anecdótico para ubicar en sus proyecciones, que puede ser, recuerden, los malestares psíquicos, es decir, los síntomas, cuando vienen, sí, es que mi marido me pegó, y es que mi mujer me pegó, lo cuentan, cómo lo cuentan, y le dan vuelta al asunto, digamos así, ¿no? Y es muy interesante porque el síntoma, el teléfono. Acá está. Para poder dejarlo, para poder, digamos así, en el tema me quedé, a ver, en contenido anecdótico, por ejemplo, para abordar digamos, el síntoma, ¿no? Siempre se presenta en la clínica como una metáfora. Y es muy interesante porque justamente el trauma es una metáfora. Y es una metáfora que se va repitiendo. Por ello es que escuchamos. Y es que yo no sé, ¿ya? ¿Por qué siempre me tocan los mismos hombres? No sé por qué siempre me tocan las mismas mujeres. Y es que todas las mujeres, decía este paciente, todas las mujeres son putas, menos mi madre. ¿Ya? Y ahí vemos el estar en anécdota. Habría que desmembrar, ¿no? Analizar esa anécdota, cuál es la posición de esa persona frente a ese síntoma, esa anécdota, ¿no? Y a partir de eso, hacer las rectificaciones subjetivas. Asimismo, la neurosis. La neurosis es muy interesante en cómo se manifiesta el discurso del sufrimiento, ¿no? En la neurosis siempre existe culpa y duda. Eso siempre van a ver en la neurosis, que el sujeto siempre va a sentir culpa en torno a su síntoma, ¿no? Ahí identificamos un neurótico. Cuando decimos, no, y es que no sé si el paciente, perdón, es neurótico o psicótico. Tengo muchas dudas. Puede ser un borderline, como les dicen, decimos más generalmente, ¿no? Al trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno que está en el DSM-4, en el que habla, digamos, borderline, ¿no? Es muy interesante porque es el límite, ¿ya? Es como que el paciente está entre un pie entre la psicosis y la neurosis. ¿Ya? Y ahí tenemos que hacer diagnóstico diferencial, aplicar otros test, va a hacer equipos multidisciplinarios con el psiquiatra, etcétera, para que hagan también una valoración y a partir de eso generar insumos, ¿no? Y poder dar un diagnóstico acertado, ¿no? Que es lo que se busca. Y también está la duda, el sujeto duda. Y la culpa es muy interesante porque la culpa y la duda van siempre acompañadas de la mano. Se siente culpa, ¿ya? Y a partir de la culpa se duda. Es como, por ejemplo, esta paciente, imagínense, tenía culpa, ¿no? Tenía culpa de decirle que no, ¿ya? Y ahí se suma la duda, al novio si quería o no casarse. ¿No? ¿Y por qué pasaba eso? Porque en la niñez tenía una referencia con el padre, que había escuchado al padre, que se casó casi que forzado con la madre, y claro, ella se sentía culpable porque ese manifiesto, ese contenido manifiesto, en realidad
que era la percepción, era de que se sentía presionada, ¿ya? Y claro, y ahí vienen ciertas angustias existenciales de que entonces mis padres no me eligieron, porque se sintieron forzados, es decir, que le debo un favor a la vida por haber nacido, es decir, tengo que darle un favor a este nuevo fulano que llega a ser un otro masculino que viene a representar la figura paterna, por ejemplo, ¿no? Y si se dan cuenta que es toda una metáfora, pero ¿cómo se manifiesta? Justamente en el segundo ítem, como un contenido anecdótico. Lo manifiestan como un contenido anecdótico. Y es que por eso a veces escuchamos al paciente, y me pasaba a los inicios, ¿no?, de las intervenciones, cuando exploraba, ¿no?, al sujeto. Y uno se cuestiona, y uno dice, Dios, ¿qué he aprendido en la universidad? Porque escuchamos unas anécdotas y que muchas veces no articulamos, pero claro, a medida que va pasando la evaluación, por eso insisto, que hay que aplicar en este caso, desde el psicoanálisis proyectivo. Para mí es indispensable, inclusive yo, por lo menos en la consulta, en la primera intervención, siempre aplico un test. Hasta ahora ese es mi modo de intervenir. Por lo menos un test, que puede ser, desde mi percepción, test bajo la lluvia, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la persona bajo la lluvia, perdón, el test de la persona bajo la lluvia. ¿Por qué? Porque mide esta relación entre el sujeto, ¿ya?, su imagen, ¿ya?, y el entorno. Cómo explora el entorno, cómo ve el tema de las amenazas, etc. Y puede dar mucha información al respecto de la posición subjetiva del sujeto frente al sufrimiento. Porque inclusive esta posición subjetiva frente al sufrimiento, si vemos que es una persona que se está riendo, ¿ya?, pero tiene una sonrisa macabra, claramente que vemos que no es neurosis, es una perversión. Si vemos una persona muy chiquita, bien arrinconada, podríamos hablar ya de una depresión, hasta una melancolía, ¿no? Y así puede seguir como un insumo. Un insumo, no digo como que es el único recurso que nos puede permitir el diagnóstico. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Los test nos dan indicadores. Recuerden siempre eso, los test nos dan indicadores. Las entrevistas nos dan indicadores. Es más, hay muchos psicólogos, psicoanalistas, que utilizan hasta las fotos, ¿ya? Porque en las fotos vemos cuál ha sido esa posición frente del sujeto a sus amigos, a su familia, etc. Inclusive hasta el hecho de no estar siempre presente en una foto, ¿ya? Porque hasta en el no estar hay algo, ¿ya? Es como muchos padres y nos dicen, cuando decía, es que mi hijo no se comunica conmigo. ¿Y cómo así? Es que no me dice nada, pero se está comunicando, pues, porque existe el lenguaje no verbal. Y recuerden esto siempre, ¿no? Esta muletilla la tengo ahora. Recuerden esto siempre. Todo lo que el sujeto nos dice con la boca, con palabras, lo dice a través del cuerpo, de acciones. Todo lo que no dice el sujeto con palabras, lo dice con acciones. ¿Ya? Y asimismo, algo, digamos, más etiológico, ¿no?, del origen, digamos así. En la neurosis, ¿cómo se forma la neurosis? Recuerden que lo que nos hace seres humanos es la cultura, porque somos seres atravesados por el lenguaje. Digámosles un poco antropocéntrico, ¿no? Eso, digamos, lo que nos da la superioridad, digámosles así, frente a los animales, ¿no? Digámosles así, ¿no?, para no sonar ni ofensivo. Recordemos en este punto que el mecanismo de la neurosis, el mecanismo por excelencia de la neurosis, es la represión. Porque el sujeto reprime. Cuando se reprime, acumula. Y por eso es que hablamos de desborde, no de desencadenar. Desencadenar en la psicosis, desbordar en la neurosis. Decimos desbordar porque es como la lógica del vaso. Aquí tengo un vaso, ¿no? Y es como que gotita va llenando y de pronto rebosa, ¿no?, esa estructura. Y decimos este ejemplo no por el tema gráfico del desbordar, sino más bien en el sentido de que es un vaso y puede contener. No se fragmenta, no se divide,
y justamente a lo que la psicosis, o digámosles así, esquizofrenia, hay la paranoia, etc. Pero si lo traducimos a la esquizofrenia, hablamos de una mente dividida, una mente fragmentada. A la diferencia del desbordar, desencadenar, es como las cadenas, ¿no? Si se desencadena, termina todo disperso. Por ello que el psicótico, decía Lacan, ¿no? Cuando habla de la psicosis y habla de los registros real, simbólico, imaginario, él habla de que es un poquito bastante técnico este dato, pero es muy interesante que lo exploremos a partir después de esta clase. Sería bueno que lo googleen, ¿no? Para Lacan, hablaríamos de que en la psicosis se desanuda, porque se anudan los registros en la neurosis, pero acá se dispersan, se separan estos registros. Por eso es que el psicótico, lo imaginario está por un lado, lo real está por otro lado, y lo simbólico está por otro lado. Me voy a dar un ejemplo, ¿no? Y aquí me estoy adelantando un poco a la psicosis, ¿no? El tema de Salvador Dalí. Hay una anécdota muy chévere, entre comillas, muy interesante, digamos así, para entender la psicosis. Y hablábamos de la certeza. Salvador Dalí, un día estaba, esto lo contó la ex mujer, que él una vez él tenía creo que era un gallo, creo que era. No sé si era un conejo o un gallo. Y le dijo a la mujer, si con este animal yo no voy a tal evento. Creo que era una premiación. Y la mujer dijo, ¿estás seguro? Sí, seguro. Y bueno, efectivamente la mujer cocinó el gallo. Y se lo comió a Salvador Dalí. A lo que le dijo, te has comido el gallo. Creo que era el gallo. Salvador Dalí dijo, sí, ya, vamos. Claro, porque iba con él. Y justamente es porque en la psicosis hablamos de que lo real, lo simbólico y lo imaginario está separado, es porque en la psicosis no hay metáforas, no existen las metáforas, ¿ya? Para el psicótico hay una certeza, por eso es que se dice que, esto es muy delicado lo que voy a decir, pero sí se dice, ¿no? Dentro de algunos abordajes del psicoanálisis, que el espectro autista se acerca un poco a la psicosis, se acerca un poco, porque no hay esa, no hay un nudo entre lo simbólico, lo real y lo imaginario. Por eso es que, por ejemplo, en el Asperger, que lo más característico en el Asperger es esa falta de metaforización. Ustedes les cuentan un chiste a un Asperger y no se va a reír, no lo van a entender, salvo que se lo expliquen de una forma real, ¿ya? Ellos lo simbólico lo entienden como una cosa, porque tontos no son, ¿ya? Ellos saben que un rojo significa lo simbólico, ¿no? Significa tal cosa, ¿ya? Pero ellos no entienden que como ley, como una ley intrínseca que va entre lo real, que llega a ser el semáforo, lo simbólico, que llega a ser un vigilante, o la ley en sí misma como ley, ¿no? Y lo imaginario, ¿no? Que el hecho de que pueda llegar a ser multado o algo así, sino más bien ellos se manejan como un cuerpo andante, ¿no? Como un cuerpo real andante. En el caso de la neurosis, hay la represión. Por eso es que la represión, como se reprimen ciertas cosas y otras cosas no, por eso es que salen los síntomas metaforizados, ¿no? Asimismo, bueno, no sé si tienen una pregunta en torno a la neurosis, pero no habrá sido muy técnico. Leonardo, Nicole había comentado lo siguiente en el chat. Dice, no hablo, o no sé si dijo, o si quiso escribir, no hablo o no habló sobre la falta en la mujer. Sí, claro, me supuse. No habló sobre la falta en la mujer. En el discurso, bueno, no sé si es una pregunta o una afirmación, creo que es una afirmación. Ya dice, no habló sobre la falta de la mujer en el discurso, falta la mujer. Es que nos habló la falta en el hombre, en el discurso de la clínica, pero no la mujer. Entonces quisiera que la respuesta es, perdón, no la formulé bien. Sí. Pero a ver, aquí con todo cariño, ¿no? Nicole, a ver, recordemos que no es de la mujer,
es de lo femenino, si no hablé de lo femenino, perdón, me salté, es de lo masculino. Masculino es en torno a someter al otro a partir de nuestro deseo, ¿no? Pero, ¿cómo se manifiesta en el hombre? Ya, como lo había manifestado en este hombre paciente, ¿no? A eso me refería, ¿no? Porque viene un hombre paciente. Era la frustración. En la mujer es la impotencia, ¿ya? En caso de que si lo polarizamos, ¿no? Si lo hacemos un polar de hombre y mujer, digámosles así, en la mujer, en este caso, desde la feminidad, se presenta como una impotencia. Y por eso es que lo femenino siempre se manifiesta como un, a mí me falta aquello que tiene mi amigo. ¿Por qué? Porque al momento de pasar, ¿ya?, por la castración simbólica, la mujer, en este caso sí, la mujer, ¿ya?, como no pasa el tema del Edipo porque va a venir con el hombre que va a venir, le va a castrar por el tema del pelo, ¿ya?, sino más bien en la mujer se ve un reproche hacia la madre, porque le ha privado del falo, ¿no? Porque la mujer ve al niño, a los niños, porque en cualquier momento de su vida va a saber, se va a enterar de que el hombre tiene un órgano, más allá de que siendo adultos ya le veamos otra forma de abordaje, genital, sexualizada, etc. Pero en la mente del linfa, según Freud, la mujer se ve como privada, que a ella no le han dado, al igual que a la madre, ¿ya? Y viene a ser el padre. Por eso es que el padre se ve visto como un otro para lo femenino. Por ello es que para la mujer, ¿ya?, en tanto de lo femenino, lo que más se alimenta en la hora del discurso, del malestar, es lo imaginario. Por eso es que lo femenino siempre es lo imaginario. Y es por ello que lo femenino, ¿ya?, estar ahí revisando la última hora de conexión, y revisando qué puso en redes, y revisando es que dijo, y es que una palabra que me dijo, y comenzamos ahí a darle vueltas y a tejer todo en torno a lo imaginario, porque para la mujer el falo llega a ser esa imagen, ¿ya?, en tanto mujer, en tanto, insisto, de lo femenino, ¿no?, porque estamos hablando desde el desarrollo desde el Edipo, ¿no? Insisto, un hombre puede ser femenino, una mujer puede ser masculina, ¿no? Pero en tanto el Edipo, desde lo genital, desde la formación, desde esa formación, en la mujer se presenta así, como una impotencia. Y es que me siento impotente, en el discurso, ¿no? Me siento impotente porque no puedo hacer nada para arreglar. Y es que todo el mundo tiene menos yo. Esa es la lógica de la histeria femenina, o sea, que puede presentarse en hombres, ojo con eso, ¿no? Que busca ese lugar de victimización. Y por eso generalmente yo me considero en parte feminista, ¿no? Y siempre se hacen caricaturas del feminismo y dicen, sí, es que el feminismo, ya, la feminazis, y que así que ni siquiera. Y es muy interesante el tema del feminismo, porque el feminismo, bueno, esto es un poco machista, ¿no? Pero se dice que las feministas tienen un falo en la frente. ¿Por qué? Porque ellos abanderan. No digo falo con pene, no. Falo no. Digo falo. Es ese falo de aquí estoy, del quiero reivindicarme, porque ese es uno de los discursos de la historia, la reivindicación, ¿no? Está la conversión, está la reivindicación, la victimización, etc., ¿no? No sé si ahí respondí un poco la pregunta. Nicole, ¿sí? Perfecto. Bueno, avanzo entonces. Avanzamos. Déjame ver. Ahí está. Ahí tenemos por otro lado la psicosis. Muy interesante la psicosis. Es lo que todo estudiante de psicología quiere tener un paciente de psicosis. Y muy interesante que recuerdo una profesora a la cual la recuerdo siempre como un gran referente en torno al psicoanálisis, y decía, y es que a veces se nos sale un poquito la perversión a nosotros,
Porque cuando vemos más, disculpen la palabra, cuando vemos más jodido al paciente, mucho mejor. Y vamos a nuestro compañero, le decimos a nuestra compañera, oye, tengo un paciente buenísimo, pero el paciente está pero en el piso, ¿no? Y es muy interesante la psicosis porque tiene mucho contenido que explorar, ¿no? Primero, por un lado, ¿cuál es la característica de la psicosis? Es el delirio es decir, puede acompañarse o no con alucinaciones, ¿no? Ese es el criterio fundamental, delirios y alucinaciones. Delirio son ideas que son, digamos así, criollamente cuadradas, son ideas en firme, ¿ya? Que no se mueven, pero no por una lógica de razonamiento, sino más bien el delirio es una idea patológica sobre algo. Puede ser un delirio de persecución, delirio de grandeza, etcétera, ¿no? Y también tenemos las alucinaciones. Recordemos que las alucinaciones se dan a posteriori del delirio. Siempre una alucinación tiene que siempre viene acompañada de un delirio, ¿ya? Que sostenga esa alucinación, porque el discurso en lo real, ¿ya? Para el psicótico, es justamente la manifestación de ese delirio en lo real, ¿ya? Lo ubica fuera del sujeto. Por eso es que hablamos que no está anudado, ¿ya? No es que para él, si la persecución se puede manifestar en los neuróticos, la persecución, no el delirio de persecución. Estoy hablando de la persecución como tal, ¿ya? Como la persecución como tal, ¿ya? Porque la persecución patológica estamos hablando de psicosis, así como la tristeza. La tristeza es una emoción, ¿no? Al igual que la sorpresa, ¿no? Pero cuando se hace patológica, la tristeza llega a ser depresión. En este caso, es muy interesante porque está fuera, ¿ya? En lo real, el delirio. Estaríamos hablando de la alucinación. Porque un neurótico, recuerden la duda, tenía la duda. Uy, ¿y qué es que vi? Una sombrita. ¿Será? Y hay la duda, ¿ya? Hay cierta duda. En el psicótico no. Por eso es que en el psicótico existe la certeza. Aquí le puse como en la tercera idea, ¿no? Es la certeza. Pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo es el contenido de estas manifestaciones, de estos conceptos, de estas situaciones que se presentan en la psicosis? Se manejan desde la metáfora delirante. Aquí voy a dar un ejemplo que pasó en Puerto Viejo. Ojo con lo que voy a decir, por responsabilidad ulterior, ¿no? Voy a hablar del tema, si alguien lo conoce el caso, obviamente, me gustaría, y voy a hablar del tema clínicamente, ojo con eso, no lo voy a hablar desde el punto de vista ni legal ni moral, quiero dejar claro eso. Un caso que hubo acá, bueno, allá en Puerto Viejo, ¿no? De un enfermero que mató a sus 2 hijos, creo que eran 2, 3 hijos que tenía, con otra enfermera, porque la enfermera le fue infiel con un médico, algo así. Ahí tenemos un ejemplo de la metáfora delirante, ¿no? ¿Por qué este tipo es psicótico? Porque primero él se sostenía, ¿ya? Sus 3 registros se sostenían desde una metáfora, pero una metáfora de delirio, que era, como se explicaba en el mito de Medea, ¿no? El matar, el que le mata a esa persona, pone en evidencia que a los hijos como una evidencia de que para una persona, para una mujer, la feminidad, escuchen esto, la feminidad está por encima de la maternidad. Y ya voy a explicar un poquito esto, y lo voy a explicar con este caso, ¿no? Tenemos a este enfermero que mata a los hijos, no mató a la mujer, mató a los hijos, ¿no? Ahí vemos que hay una metáfora en delirio. ¿Por qué decimos metáfora delirante? Porque los hijos en este brote psicótico que tuvo, ¿ya? Psicótico guión o slash perverso, ¿no? Porque es perverso, porque supo del sufrir, ¿ya? Pero aquí hay una metáfora delirante perversa, ¿no? Supo que si mataba a los hijos para la sociedad ante la cual habían jurado amor eterno, con la ex esposa en este caso, los hijos eran la única evidencia de que ella y él habían tenido algo.
Y esto llama la atención de que en esta metáfora delirante perversa de este caso, ¿no?, hace referencia a cómo uno desde este discurso puede defender la feminidad ante la maternidad. En este caso, como él sostuvo su masculinidad en vez de su paternidad. Es por ello que en la psicosis no están anudados estos discursos, porque en lo real es verdad, son sus hijos, pero en lo simbólico no se supone que el padre debe proteger a los hijos. Entonces, ¿por qué los mata? Ahí tenemos lo simbólico. Y lo imaginario, el mega escándalo. Él sabía que iba a haber un escándalo, ¿no? Y es por eso que hablamos de una metáfora delirante perversa, porque recuerdo que este caso que pasó apenas salió, lo evaluamos, tuvimos unos talleres muy interesantes, muy dinámicos en la universidad, cuando era estudiante, de hace años, ¿no? Y evaluamos ese caso y algunos decían, no, perversión, y terminamos justamente analizando, y justamente era aquello, una metáfora delirante perversa. Y es ahí donde identificamos al psicótico y vemos que muchas personas psicóticas se sostienen de discursos académicos, deportivos, de cualquier objeto que les permita anudar. Por eso es que generalmente en la psicología a veces se quiere utilizar a la religión. Ahí podemos para nosotros mismos debatir lo que queramos. Pero algo que no podemos debatir es de quitarle aquello que le sostenga al sujeto. Por más que el espacio, ¿ya?, digamos, digamos, como que el espacio para poder abordar, digamos, en el caso del psicótico, por ejemplo, se hace un poco confuso el tema de la intervención, ¿no?, porque el psicótico siempre viene con delitos, ¿no? Y por último, tenemos el mecanismo por excelencia, la forclusión, es decir, en la psicosis nunca vino digamos, esta metáfora paterna de la ley digamos, a la estructura psíquica del paciente. Es decir, nunca pasó por ese lenguaje, ¿no?, por esa estructura psíquica, la ley, ¿no? Nunca hay una referencia del nombre del padre. Por eso es que se dice que en la psicosis es como que un niño sigue siendo, un adulto sigue siendo niño, ¿no?, en donde no hay una ley, es puro ello, ¿no? No hay una represión. No sé si tienen una pregunta aquí, sino para abordar el siguiente punto. Sí, acá hay otra pregunta de Shai, en este caso, en el chat, que dice, profesor, ¿cómo es operativo, o cómo operativizo, perdón, este enfoque psicodinámico para el área educativa y específicamente en nuestro contexto? Es que yo he escuchado que en estas áreas no podemos hacer psicoterapia. Esto de aquí creo que tú lo vas a contestar en la próxima clase, ¿no? Bueno, en realidad es más adelante. Es más adelante, Ya. pero la pregunta es muy buena. En este momento te voy a responder en torno a cómo se operativiza el enfoque, ¿ya? Y más adelante te comento al respecto de los protocolos de intervención según el manual del DES. Aquí igual en la diapositiva está todo el enfoque. Eso más adelante igual, y para darte una respuesta igual anticipada, estimada, te comento que no podemos hacer ni diagnóstico ni tratamiento, ¿ya? Solo es intervención nivel 1 de atención a la salud, prevención y promoción de la salud mental, ¿no? Más adelante lo voy a hablar. Bueno, la pregunta en torno a cómo operativizo, ¿ya?, cómo operamos, cómo intervenimos desde este enfoque. En el contexto educativo, y más aún en nuestro contexto educativo, ¿no?, y por más, y ojo con esto, por más que estén en Puerto Viejo, no es lo mismo intervenir en una unidad educativa fiscal que en privada. No es lo mismo intervenir en una institución fiscal de la zona rural que en la zona urbana. Es más, no es lo mismo la intervención en colegios que sean iguales, pero con docentes diferentes. Va a ser totalmente dinámica esa forma de intervenir. Pero principalmente
nosotros podemos tomar evaluaciones, sí podemos tomar evaluaciones, siempre y cuando vayan en función del manual del test. Es decir, por ejemplo, ustedes pueden aplicar el enfoque psicoanalítico con test proyectivos para el plan de hoja plan de vida, por ejemplo, el proyecto de vida que se le llama, perdón, plan proyecto de vida de los estudiantes, que es un plan que se aplica todos los años, está en el manual del DES, creo que es el enfoque número 3 y 4, que habla de que justamente el estudiante debe tener un proyecto de vida, ¿ya? En la cual ahí habla de las proyecciones que ellos son como personas, el tema del enfoque de multiculturalidad, etc. Dentro de lo psicoanalítico y lo psicodinámico se pueden aplicar diferentes herramientas de juego, digamos, en estudiantes de CNH, de educación primaria inicial, primero, segundo, tercer año de básica generalmente. Se utilizan, por ejemplo, las terapias de juego de Melanie Klein, el tema de Anna Freud. ¿Ya? Se utiliza mucho estos recursos para poder hacer dinámicas de acompañamiento, estructurar un poco y cimentar un poco el enfoque de darle también ese lugar de sujeto supuesto a saber al docente. Esto es muy importante, ¿ya? También se hacen capacitaciones para detectar, porque ojo con esto, y esto más adelante lo voy a explicar también. En nosotros, el hecho de que no podemos dar diagnóstico, ¿ya? Escuchen lo que estoy diciendo. El hecho de que no podamos dar diagnóstico ni dar tratamiento no involucra que no podamos detectar, ¿ya? ¿Esto qué implica? Les voy a contar una anécdota, no muy neurótico. Les voy a dar una anécdota muy interesante, ¿no? Imagínense, yo siendo aún estudiante, obviamente me tomó como sorpresa, pero de todo se aprende, ¿no? Recuerdo que era una niña, ¿no? Paciente, un caso muy serio, era una niña en el contexto educativo, ¿no? Que de repente llegan al DS, un estudiante dice, bueno, ahí nos decían profesor, profe, en nuestro curso hay una niña que se le metió el diablo. ¿Cómo? Vamos a ver. Y a partir, ojo con esto, observación científica. A partir de la observación vi el tema de los gestos que aruñaba la banca, que en medio, si le rezaban, más hacía con su brote histérico, ¿no? Y claro, los estudiantes, imagínense, unos niños, creo que era sexto año de básica, quinto año de básica. Imagínense la histeria ahí colectiva, ¿no? La histeria colectiva, que sí, que es que antes anduvo un demonio ahí por el baño, y ahí, ¿no? Y eso obviamente alimentaba el discurso delirante, ¿no? De la niña. ¿Cómo se lo aborda? Detección. ¿Qué nos dicen este tipo de manifestaciones? A partir del discurso de la paciente a la cual uno hay que intervenir. Le dice solo una entrevista. Ojo con esto. Uno puede realizar informes psicológicos. Es verdad, yo no puedo en el informe psicológico decir, esta tiene neurosis, no sé qué cosa. No puedo hacer eso, ¿ya? Porque hasta eso no sería ético, porque tengo un manual que me está regulando, con normas, código deontológico, ¿no? En torno a la institución, ¿no? Pero sí puedo dar un informe en el cual puedo manifestar que puedo resumir anecdóticamente hablando, pasó, asimismo se sugiere realizar una exploración psicopatológica para descartar algún tipo de problemática como violencia sexual que la paciente se estaba dando, era el abuelo que estaba abusando sexualmente de ella, ¿sí? Y que en el discurso, ¿por qué lo descubrimos con la escucha activa? Porque a través de las metáforas, ¿no? Hablaríamos también de un borderline ahí, una especie de delirio por ahí, porque la niña manifestaba que era un duende que le hacía así con el dedo a través de la puerta, ¿sí? Se lo metía, ella decía, este demonio arrugadito, viejito, chiquito, tipo duende, me metía el dedo así con la uña a través de la puerta. Está claramente que era un abuso y detectamos ese abuso, lo no es derivación, es remisión, ¿no? ¿Por qué se le dice remisión en este caso? Porque nosotros igual seguimos interviniendo en el contexto educativo.
¿no? Recuerden que remisión es cuando uno remite, pero el paciente debe de venir con dicha información. Derivación es cuando ya se va el paciente y es abordado por otro profesional, ¿no? En este caso seguíamos trabajando, pero igual fue una remisión, porque en realidad se remitió, ¿no? Para que vengan a partir los informes y ¿ya? Cómo se interviene haciendo adaptaciones educativas. Esos estudiantes son estudiantes NE, necesidades educativas especiales, así lo contempla el manual del TESE, en la cual son estudiantes que han sufrido de violencia, en estado de vulnerabilidad, etc. Son estudiantes que deben ser atendidos de forma especial y obviamente ahí podemos intervenir a partir de estas estructuras, porque yo no puedo, siendo psicólogo, permitir, si me traen la remisión, me traen un informe del psiquiatra y me dicen que esta persona con psicosis, o sea, mi código, yo me voy a ver la necesidad de derivar a este estudiante a otra institución educativa, porque la próxima vez, recuerden que el criterio, ya, para internar es de que este paciente, esta paciente pueda agredir a la demás personas. Ese es el criterio fundamental dentro de la psiquiatría para internamiento, ya, que esta persona, o medicación, que esta persona vaya, es uno de los tantos para medicar, pero que esta persona vaya a agredir. Si yo veo que la niña, a partir de la observación de los insumos, yo veo que no puede adaptarse, ¿ya? Obviamente tengo que derivar a otra institución educativa que esté especializada en mí, ¿no? Y todo esto lo tengo a partir de estos insumos, de lo que he estado hablando, ¿ya? Del cómo yo detecto, de cómo evalúo el discurso, mi intervención psicopatológica, psicoanalítica, y desde los diferentes recursos, ¿ya? Observación, inclusive, mira, ¿saben qué yo hacía? Yo iba como infiltrado, decía yo, infiltrado en los cursos, ¿ya? A dar docencia de reemplazo, entre comillas. Pero en realidad no, iba a observar cómo se me comportaba el uno con la otra, y así. ¿Por qué? Porque siempre los docentes dan un informe previo, ¿ya? De solicitud de intervención sobre pacientes específicamente. Son estudiantes que probablemente no llevan deberes, son alarmas, ¿no? Son lucecitas, y es lo que manifestaba en cierto momento una autoridad relacionada a la educación. Decía de que el tema de las clases que no son presenciales, vía virtual, permiten agravar, ¿no? O agravan ciertas situaciones o condiciones de vulnerabilidad de algunos estudiantes, porque uno a partir de la presencialidad, uno podía detectar, ¿ya? Porque eso es una de las formas de intervención que más adelante voy a hablar también, que es la detección, intervención, derivación, etcétera, ¿no? Intervención, etcétera. Bueno, avanzo. En la psicosis está la forclusión, no sé si ahí ya le respondí a la compañera que me hizo la pregunta. Bueno, igual avanzo. Tenemos al mecanismo por excelencia, que es la forclusión, como les había dicho, que es cuando no se aparece este significante del nombre del padre. Un caso, rápidamente les comento un caso, de un niño, evidentemente autismo, que la mamá, o sea, era asfixiante con el niño. O sea, no le permitía jugar, no le permitía nada, ¿ya? Y todo lo que deseaba el infante, lo hacía, ¿ya? Es decir, él no es la ley, pero él es todo un ello. Es todo un goce sin límites, ¿no? Y se habla de forclusión porque en el niño nunca se apareció la ley. Nunca hubo una ley que ponga límites, una ley que diga no es el palo, porque esto es otra apreciación muy interesante que Jacques Miller hablaba al respecto de la posición del objeto, ¿no? El objeto en torno con el otro, de que en la psicosis hacía la referencia, ¿no? Que en la psicosis que Melanie Klein hacía referencia no tanto en falo, pero sí en tanto del seno bueno, ¿no? De que el objeto, obviamente, el niño es un objeto amoroso de la madre, ¿no? Por eso es que Melanie Klein hablaba de la simbiosis del ser, y que, digamos, en el niño
en un niño en la psicosis, es el falo de la madre. En la psicosis, el niño o el objeto amoroso es ese falo de la madre, es aquello que completa a la madre. Por eso es que la madre está en ese goce con el hijo, por eso es que no lo castra, porque si lo castra el hijo, se castra a ella. Y para esta madre, ella, su falo era el hijo. Es que yo tengo un hijo especial, decía ella, ¿no? Era el falo de ella. Avanzamos, bueno, estamos aquí en la perversión, en uno de los discursos. Voy a hacer un poco más resumido para alcanzar un poco el tiempo, que llevamos más de 1 hora y 20. Tenemos la perversión. El perverso primero sabe del sufrir. El perverso, aquí puse una imagen, que el perverso es justamente esa máscara, ¿no? El perverso sabe quién sufre y quién no. Por eso es que estas personas maltratadoras siempre buscan bien a sus víctimas, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas vulnerables, manipulables, y justamente el perverso busca aquello, ¿no? A quien se deje manipular. Es como la referencia de este gorrión y este pajarito, ¿no? Y este de los pollitos. Sabe a quién cazar. No va a cazar un perro, ¿no? Asimismo, el perverso sabe a quién dominar. El perverso transgrede la ley, ¿no? Esa es la característica y el discurso, el contenido del discurso del perverso es transgredir la ley, es pasar esa línea de la ley, ¿no? Ojo con esto. El perverso, una cosa es la sociopatía y la psicopatía, ¿ya? Hablaríamos, yo diría más como que a qué escala afectaría, ¿no? Un psicópata mata a una persona, ¿no? Un sociópata es una forma de perversión que va en contra de las normas, de la ley, de transgredir la propiedad privada. Inclusive, ese es uno de los criterios dentro del DSM-4. Bueno, avanzamos en el tercer punto, que es el goce perverso. El goce perverso es el encuentro con lo real. Esto es en relación al trauma. Miren, digamos, para el perverso, bueno, en la actualidad del trauma, en este texto, García, no me acuerdo de García, actualidad del trauma, un texto de 2006, este texto, si bien no recuerdo, un argentino, él hablaba que en los diferentes discursos se presenta el trauma de diferentes maneras, ¿ya? Y sí hay trauma, escuchen lo que estoy diciendo, sí hay trauma en la perversión, pero el perverso sufre el trauma cuando goza en lo real esa perversión. Es ese goce perverso en lo real, en el registro de lo real. Ahí tiene ese trauma, porque él sabe que es esa ley, porque él goza de ese límite en la transgresión de la ley, ¿ya? Porque para él es real aquello. Es como cuando ve que, por ejemplo, este paciente que decía que se reía en el entierro de la madre, en el sepelio de la madre. Y él se sentía raro, decía, se sentía angustiado, porque es la angustia que se manifiesta en el perverso, ¿no? No es el síntoma, sino angustia. Y lo puede poner en palabras, ¿no? Y te puede decir el perverso, bueno, sí, murió mi mamá. Y claro, él goza en lo real, ¿no? De eso real que está pasando. El perverso sabe de lo real. Y bueno, aquí voy a dar un ejemplo en el tema de la clínica psicoanalítica, ¿ya? Recuerdo que este paciente en un DS también que intervine en una unidad educativa XYZ, obviamente por lo ético, ¿no? Por la confidencialidad, en una unidad educativa acá en Malta, donde hice yo mis pasantías, una parte de las pasantías. Este paciente comentaba, ¿no? Él iba a los estados y que él siempre le gustaba tirar botellas porque le gusta vivir la experiencia y esa adrenalina de que puede salir vivo o muerto tirando botellas con los policías magistrados. Y él me comentó que en una ocasión él vivió lo mejor de su vida cuando un policía le apuntó en la cabeza y él se le reía y le dijo, a ver,
mátame, mátame. Eso es una sociopatía, camino ya a una psicopatía. Camino, si no hay una intervención ahí, ¿no? Pero es muy interesante, porque justamente en el perverso, la ley siempre existe, pero la reniega, porque esa voz de la ley, probablemente en lo real no hay una coherencia con lo simbólico. Y es que mi padre me dice no sé, que estudie para ser una buena persona, pero él, por ejemplo, él hace otras cosas oscuras detrás. O es que mi madre nos dice tranquilo, si copia, lo importante es pasar de él. Y ahí son formas de perversión. Por eso se dice que de infants nosotros somos perversos polimorfos. Y ojo con esto, hay apreciaciones, ¿no? Hay ciertas apreciaciones en la cual se habla de que solo existe una estructura en los sujetos, en la cual no es que existe la perversión, no. ¿Ya? En la cual se dice que solo hay una estructura, que es la estructura del lenguaje, y que la perversión, la neurosis, la psicosis son discursos y que pueden aparecer uno más que otro. Es decir, de que todos tenemos algo de perverso, algo de psicótico, pero siempre hay algo predominante que puede ser neurótico o cualquiera una de estas, o melancólico. Asimismo, para finalizar el tema de la perversión, recordemos que la renegación, es decir, es como que viene, entra a la estructura psíquica, el tema de la ley, la metáfora paterna, ¿no? Esta función de poner límites, de poner reglas, pero el sujeto la niega, la se burla de la ley, ¿no? Porque en el caso del paciente él decía, sí, yo no sé, yo sé que hice algo mal, mira, conocimiento, pero me dice, sí, pero yo sabía que el policía no me iba a disparar. O sea, sabe, y de eso real, sabe y goza de aquello, ¿no? Bueno, no sé si hay preguntas en este tema, sino para avanzar rápidamente, avanzo entonces. Tenemos aquí la melancolía. Miren, la melancolía, vamos a resumirla en 4 puntos. Primero, energía psíquica sin objeto, ¿ya? Primero vamos a entender qué es la angustia. Angustia es cuando no hay energía, no hay un objeto y hay energía, ¿no? Es cuando nos quedamos sin ese objeto amoroso al cual vamos a descargar esa energía psíquica. Por ejemplo, ¿ya? Pero de forma patológica, perdón, aquí tenía que ponerle patológica, porque duelo es eso, cuando no tenemos un objeto, cuando perdemos. Pero cuando ese duelo se hace patológico, ¿no? Aquí tengo, perdón, insisto, tenía que ponerle patológico. Cuando este duelo se hace patológico, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace, cuáles son los criterios de inclusión para decir que algo es patológico? Es cuando afecta nuestras diferentes esferas laborales, cognitivas, motoras, etc. Todas nuestras esferas. Cuando se ven afectadas esas esferas es cuando hay una patología, ¿no? Asimismo, en el tema psicológico, una melancolía es un sujeto en la cual, pocas palabras, ha perdido el sentido de la vida, digamos así, pero de forma patológica. No es pensamientos melancólicos, ¿no? Ni pensamientos suicidas, ¿no? Porque son pensamientos al final, o pensamientos o estados de tristeza. Estamos hablando de patología, ¿no? Cuando este sujeto ya no va más allá de aquello, ¿no? La irrupción en objeto, en realidad es objeto, disculpen aquí alguna rata, la irrupción de la catarsis en objeto, vamos a dar un ejemplo. Yo escuchaba en una conferencia a un argentino que hablaba justamente del tema de la melancolía, y él explicaba, ¿no? Que la melancolía, hagamos que, daba el ejemplo, voy a utilizar el mismo ejemplo, que me encantó ese ejemplo. Es como que dos personas están en una relación amorosa, ¿verdad? Afectiva. Y tienen como 2 tubitos. Un tubito le conduce toda la energía, toda esa pulsión a este sujeto, y también viene en doble vía, porque es una doble vía, es una relación interpersonal, y viene este sujeto que me da toda la energía, ¿no? Y de repente viene algo y de la nada,
chispean, digamos así criollomente, bien montubio yo, chispean ahí todas las mangueritas y toda la energía que hay. Un ejemplo de una persona, ¿ya? El tema de Efraín Ruán. La novia, puchica, o sea, en melancolía, porque era en todo. Era una figura pública, era una pareja supuestamente, según por redes sociales, eran muy cercanos, muy amorosos, etc. Imagínense que venga algo e irrumpa esa catarsis de energía y queda toda esa energía desbordante. Por eso es que Lacan en cierto momento hablaba un poco de la melancolía y hacía referencia como es que él hablaba de una hemorragia emocional, que Freud también hacía referencia. Es una hemorragia emocional y se vive como una angustia, y ahí le ponen palabras, ¿no? Angustia existencial y angustia XY, ¿no? Se le da la palabra que sea a ese afecto, porque los afectos nos afectan, ¿no? Asimismo, la culpa y duda con pensamientos delirantes. Esto es muy importante, porque la melancolía, cuando una persona está en melancolía, es como esta ruedita del hámster. Es difícil salir, es como el tema de la depresión, ¿ya? Inclusive yo hablaría de que se asemeja la melancolía y la depresión. Hay diferencias, ¿ya? Diferencias patológicas, ¿ya? Y clínicas también. Pero en la depresión, resumámosles ahí, la depresión. Estado de tristeza patológica, ¿ya? En cambio, la melancolía habla justamente de la ambivalencia afectiva en su objeto de catarsis. En el tema de Freud, ¿ya? El objeto amoroso llega a ser también un objeto de odio. ¿Por qué? Porque cuando se ama también se odia. Porque hay que ser bien estoicos en la vida para que no pasar por esto, ¿ya? En el amor también existe odio. Yo odio que el otro sea perfecto porque es otro, no soy yo. Odio al otro porque es un mortal. Es más, lo odio porque me hace sentir inseguro de lo que es. Y es esa ambivalencia afectiva con ese objeto en la melancolía. ¿Y cómo se dinamiza el tema de la energía psíquica? Con esto concluyo y explico un poquito más a detalle el tema de la culpa y duda con pensamiento delirante. Con pensamiento delirante, no estoy hablando de delirio. Es que en la melancolía, como no hay un objeto al cual yo vaya a destinar toda esa energía que tengo, ya, que en alguna vez y que ya no tengo ese objeto, y ahora más aún en las relaciones del siglo XXI, ¿no? En la cual existe el ghosting, no sé si me han escuchado el ghosting, como el fantasmeando, ¿ya? Son estas personas un poco narcisistas, ¿no? De estructuras narcisistas, personalidades narcisistas, egocéntricas, que, por ejemplo, se escriben con alguien, le enamoran y desaparecen. Ahí, en esa persona, si es una persona que tiene dependencia emocional, evidentemente, ¿qué va a suceder? Va a suceder una melancolía, porque ese objeto a la cual iba a ser un objeto amoroso resulta ser un objeto amenazante. ¿Ya? ¿Y cómo se va a manifestar esto? Con culpa y con duda, porque esa energía que se iba, este es el dinamismo de la energía de la melancolía, esa energía que se iba, que como tenemos un super yo, ¿ya? Más aún si una estructura de personalidad con un ego o con un yo un poco débil y frágil, ese super yo te va a recriminar y va a decir, y uno se va a decir, y es que por mi culpa ese otro se fue, y yo no valgo nada, y que sí, que no sé qué, ¿no? Y ahí viene la culpa y la duda. Por eso es un círculo difícil de salir. Y aquí, haciendo referencia a la última pregunta que hicieron, el tema de operativizar. Esto es muy importante porque la melancolía, a diferencia de la depresión, ¿no? La melancolía se nota. La depresión no. Una persona deprimida sonríe. Un melancólico no. Un melancólico se postra en una cama. Y
tiene ese delirio de invalidez de sí mismo. La depresión, no, la depresión en cambio hablaría más en el enfoque de la catarsis de energía en esta emoción. Hay tanta energía acumulada en torno a un pensamiento que puede ser lo que crea la depresión, se acumula y eso puede realimentar. Hay mucha similitud, pero insisto, uno de los criterios fundamentales es irrupción de catarsis en el objeto amoroso, ¿no? La irrupción, ¿ya? Y más que todo la culpa y duda con pensamiento delirante, ¿ya? Es el pensamiento delirante, por ejemplo, una persona deprimida, es que me siento mal, me siento triste, llora. Hay mucha humanidad, digamos, hay mucha culturalidad. En cambio, en la melancolía se habla de pensamiento delirante porque decía este paciente melancólico, que no necesariamente un melancólico tiene que llorar. Ojo con esto. ¿Ah? Ojo con esto. Un melancólico no necesariamente tiene que llorar. El melancólico o la melancólica pierde ese sentido de la realidad. Y sentido no me refiero con contacto, sino sentido. Me decía este paciente, es que estoy en una roca flotando en el espacio y no soy nada. Melancolía. Porque esa energía que debe ser catetizada en un objeto que llega a ser nuestro proyecto de vida, por ejemplo, retorna pero en torno como de culpa, de un super yo. Y ese super yo llega a ser la galaxia, las leyes físicas, la metafísica, la física cuántica, etc. Es decir, escapa de esa burbuja, digamos así, social, cultural. Y vamos a utilizar el tema geográfico, topológico y un poco astrológico. Vemos que la melancolía es como, me decía este paciente, yo siento que mi vida no es ignorada, mi existencia no es esa presencia gigante que llega a ser el universo. A diferencia de una depresión es como un gnomo. Es como un gnomo. Es como algo fuerte que protege al sujeto, pero es para no, inclusive es como una especie de invernadero para el sujeto, la depresión. Bueno, avanzo. No sé si alguien tiene una duda aquí. Si no, avanzo rápidamente por el tiempo. Y aquí he puesto algunas apreciaciones, ¿no?, de mi experiencia en el DES. Bueno, primero, si bien es cierto, como decía, preguntado, ¿no?, el tema de que no se puede hacer psicoterapia, evidentemente recuerden que hay niveles de atención, ¿ya?, en salud mental, salud física. El nivel 1, generalmente, se lo conoce como la promoción y prevención, ¿no?, de la salud, puede ser salud mental, física, etcétera, ¿no?, y holístico, ¿no? Pero bueno, básicamente en el DS lo que se hace es prevención, prevenir, la promoción de la salud mental. Promoción, hablo de lo necesario que es ir al psicólogo, lo necesario que es ser escuchado por el analista del DS, que puede ser trabajadora social, psicólogo educativo o clínico, ¿no?, lo necesario que es, ¿ya?, la promoción de la salud, ¿no?, y también la prevención, ¿no?, de violencia, etc., ¿no? También cabe mencionar que en el DS el trabajo es un trabajo multidisciplinario, es decir, múltiples disciplinas se juntan para hacer las intervenciones, como les había comentado. Muchas veces me ha tocado hacer eso, ¿no?, hacer derivaciones, hacer revisiones, ya depende de cada una de ellas, ¿no?, depende de caso a caso. Pero generalmente siempre es un trabajo multidisciplinario, no es solo el clínico que interviene, ¿no?, porque como es un contexto educativo, por ejemplo, muchas veces pasaba de que intervenía el psicólogo educativo, y me pasó muchas veces, y les enseñaba las mejores técnicas para aprender, las mejores técnicas para aprendizaje.
pero el malestar no, y la etiología, el origen de la problemática, de la situación de este estudiante no era educativa, sino más bien era clínica. O más aún, no era ni clínica ni educativa, sino era social. Para eso tenemos trabajador, trabajadora social. Es decir, es más, muchas veces no era ninguna de las tres. Y en un caso nos pasó de que era una estudiante que tenía un indicio de tumor, era benigno, ¿no? En la cabeza, no era en el cerebro, era en la cabeza, y eso le provocaba cefaleas por las cuales no podía atender. Imagínense. ¿Y cómo yo iba a hacer eso a descubrir? Es verdad, con una intervención, pero no lo iba a poder descubrir sin un informe por parte del neurólogo, y que no necesariamente está en el DESE, pero sí es multidisciplinario el trabajo. Y no solamente con ellos, sino con toda la comunidad educativa. Y esto, por favor, es muy importante, por favor. Métanse esto en la cabeza. Y siempre ustedes van a encontrar esto en todo aspecto laboral. Somos humanos. Nosotros somos psicólogos, psicólogas que estamos en formación, o algunos ya somos, estamos ejerciendo. Otros docentes, investigadores, etc. Sin embargo, no todos son así, ¿ya? A veces creemos que el DESE lo debe hacer todo, ¿no? Nosotros no solamente trabajamos con el estudiante, también trabajamos con los conserjes, trabajamos con los docentes, con los padres de familia, ¿no? Eso está en el manual del DESE. Nosotros como psicólogos debemos intervenir con toda la comunidad educativa. Por ello es que se sugiere siempre hacer casas abiertas, ¿ya? Se sugiere hacer talleres de socialización con padres, escuela para padres que le conocen, ¿no? Talleres informativos y de detección para los docentes, porque los docentes, ojo con esto, a veces dicen, es que esos docentes son vagos, y escuchaban, son vagos que no detectan, pero es que ¿cómo van a detectar si no saben? O sea, ¿y cómo se logra eso? Ellos probablemente estudiaron un poco, pero no reconocen mucho. Para ellos es el DESE, ¿ya? Hacer talleres de capacitación. Y ojo con esto, el enfoque debe ser amplio con la comunidad educativa, más aún en temas puntuales, como por ejemplo la prevención de uso y consumo de drogas psicoactivas, por ejemplo, como el alcohol, el tema de tabaco en estudiantes, ¿no? Ya en los adultos es otra cosa, ¿no? Es otra forma de intervención, en realidad, ¿no? Pero en los estudiantes se debe trabajar de forma mancomunada, inclusive existen factores de riesgo para, en todos los aspectos. En este caso, para que una persona tenga una problemática, hay 5 factores de riesgo comunitario, de familia, de personalidad, educativo, de pares iguales, etc. Es decir, ¿de qué vale que yo trabaje ya con los profesores, con los estudiantes y con los padres de familia? Pero resulta ser que la comunidad, ¿ya?, ignora ciertos temas, ¿ya?, o naturaliza ciertas cosas, como consumo de drogas, venta o prostitución, etc. Es decir, tiene que ser un enfoque digamos así, dimensional, en tanto de las poblaciones objetivas a las cuales nosotros vamos a hacer intervención. Esto es muy importante para tener presente en las intervenciones. Asimismo, nuestro trabajo también se basa fundamentalmente en el apoyo en el desarrollo del plan de vida, ¿ya? Nosotros recuerden que hay diferentes tipos de test, y uno de ellos son los test vocacionales y ocupacionales, que generalmente también lo aplicamos los psicólogos. Estos son unos tests que evalúan las virtudes, características específicamente en torno al desarrollo de destrezas, etc., ¿no?, que justamente pueden ser conducidos o pueden ser explorados con un profesional de la psicología. Asimismo, esto es un ítem que yo puse, es un concepto, perdón. El ítem lo puse a partir de un concepto de la tesis que yo realicé, un proyecto de investigación en torno a la desmotivación educativa y cómo se ve afectada por la no asignación de saber al otro. Es decir, uno no va a aprender si no asume que el otro, o proyecta que el otro sabe, ¿ya? Solo si
asignamos que el profesor sabe, vamos a aprender. Y vamos a motivarnos, ¿ya? Y esto es muy importante, porque el trabajo que generalmente se hace con los estudiantes, ¿ya? Y esto pasa en muchas instituciones educativas fiscales, que hay estudiantes que no, docentes, que son hechos, digamos que a la carrera, no son de carrera, ¿no? Son hechos a la carrera, y no tienen recursos pedagógicos como bueno, si en la universidad sería andragógicos, ¿no? Recursos para poder enseñar, digamos así, ¿ya? Y generalmente se puede trabajar con los docentes, ¿ya? Porque eso permite, la actitud permite que una persona se motive a aprender de la otra, ¿ya? El tema de cómo se manifieste, cómo se exprese, etc. Eso es muy importante, el tema del lenguaje no verbal, ¿no? No sé si aquí alguien tiene una pregunta. Recuerden que el DS está basado en tres ejes de intervención, todas en base a diferentes funciones. Primero tenemos a la prevención, ¿ya? Es decir, hacer campañas preventivas, intervenciones sobre este punto, sobre la prevención, socializaciones, talleres, casas abiertas, etc., ¿no? Esa es la intervención dentro de los DESES, ¿ya? También recordemos que está la detección, es decir, cómo yo, valga la redundancia, cómo detecto, ¿ya? Cómo veo y asumo ciertos indicadores, ciertos fenómenos, ¿no? Observables, escuchables, etcétera, no palpables, fenómenos, ¿no? Tenemos asimismo el abordaje, es decir, hay ciertos protocolos de intervención, ¿ya? Eso está en el manual del DES, en la cual vamos a tener ciertos instrumentos técnicos, ahí los especifica, para poder abordar, ¿ya? Recuerden que el abordaje no solamente son sobre problemáticas, también tiene relación con el fortalecimiento educativo, fortalecimiento institucional, es decir, generar herramientas de participación, etc., ¿no? Y por último, y no menos importante, es el seguimiento, que creo que está más que claro, ¿no? Es justamente ese seguimiento que se da a los casos que se vayan atendiendo. Recuerden que estas funciones son bajo enfoques o bajo parámetros de preventivos, de atención, de coordinación, de mediación. Esos son los métodos en los cuales uno puede intervenir estos enfoques, ¿no? Recuerden prevención, o las funciones prevención, atención, coordinación. Eso es muy importante. Recuerden, por ejemplo, el tema de violencia sexual. ¿Qué dice el protocolo de intervención? ¿Ya? Que lineamientos y protocolos de intervención en los DES. De que si uno detecta, por ejemplo, casos de abuso sexual, uno no es que va a evaluar, que va a entrevistar, no. Uno literalmente hace escuchen bien la palabra, una derivación del caso. Derivación, no remisión, derivación del caso a la rectora o rector. ¿Por qué? Porque esta autoridad es la autorizada, según el manual de funcionamiento de los DES, en actuar. ¿Sí me entiende? Porque es un tema delicado, menor, y esto involucra de que pueda generar temas legales, obviamente, etc. Asimismo, la mediación de conflictos, el seguimiento, supervisión, evaluación, formación continua e investigación. La investigación es lo más importante para mi criterio, inclusive dentro del POA, uno pone el diagnóstico situacional, es decir, cuántos estudiantes tenemos, que si tenemos inconvenientes físicos, estructurales, etc., ¿no? Asimismo, avanzo de forma breve. Voy a hablar de la experiencia en el Centro Terapéutico AA y NA. Ya creo que esta es la última diapositiva, en la cual, bueno, aquí es verdad, se trabaja en el nivel 1, pero el enfoque fundamentalmente, recuerden que para el funcionamiento de entidades que atiendan este tipo de problemáticas son diferentes. Hay centros terapéuticos, hay centros de seguimiento, etc. En el cual yo trabajé fue en un centro terapéutico, como también se le conoce como las clínicas, ¿no? Las famosas clínicas, ¿no? Porque recuerden que también hay centros de seguimiento
como por ejemplo esos locales que a veces vemos que se reúnen para dar mantenimiento, que son una de las fases de rehabilitación, ¿ya? De recuperación que se les conoce, ¿no? Primero, la atención en el nivel 2 de salud mental, que tiene que ver con la intervención sobre la problemática, el diagnóstico y tratamiento temprano, ¿no?, del paciente, es decir, detectar en qué fase de recuperación está, si está en la precontemplación, si está en la contemplación, etc., ¿no? Que eso la próxima vez vamos a revisar, ¿no?, las fases de la recuperación de una persona drogodependiente. Asimismo, el trabajo es multidisciplinario, según el manual que regula, es un manual legal, no es un manual, es código legal, que regula este funcionamiento. Habla que los clínicos, psicólogos clínicos, exclusivamente psicólogos clínicos, son aquellos que deben estar como directores técnicos de los centros terapéuticos, ¿ya? Ojo con esto, ¿ya? Solo los psicólogos clínicos, según este código, ya no es porque se me ocurra a mí, no, según este código, solo los psicólogos clínicos, no sé si hasta la actualidad lo habrán cambiado, ¿no? Pero hasta donde yo tengo entendido, que la última revisión fue hace como 2 meses, porque di un conversatorio igual, ¿ya? Para este código, el código que regula el funcionamiento de centros de intervención sobre personas con situaciones problemáticas de consumo, que esa es la categoría que se está dando, ¿no? Personas con problemáticas o problemas de consumo o uso de sustancias. El trabajo debe ser multidisciplinario. Psicólogo, está trabajador social, médico, y también un enfermero o enfermera, ¿no? Eso es lo fundamental que se requiere en un centro terapéutico AA, Alcohólicos Anónimos, y NA, Narcóticos Anónimos. Asimismo, el trabajo, ojo con esto, es verdad, nosotros somos clínicos, somos psicólogos y tenemos instrumentos ¿ya? Tenemos nuestros propios manuales clínicos. Sin embargo, ¿ya?, sí es sugerible, y desde mi experiencia, sí les sugiero utilizar evidentemente estos 2 libros. 12 Pasos, Libro Azul. Hay textos que vienen ya sintetizados ambos, son cosas muy diferentes, muy diferentes. El 12 Pasos vienen todos los compromisos, todos los pasos, ¿no?, para el correcto, para poder recuperarse. El Libro Azul generalmente puede contener, eso depende de las editoriales en realidad, ¿no? Hay algunos que lo sintetizan y el 12 Pasos es todo el Libro Azul y el 12 Pasos. O el gran libro que te dicen, el Libro Azul, que es cuando comenzaron a hacer las investigaciones, ¿no?, el tema de la recuperación, los primeros recuperados, ahí hay algunos testimonios muy interesantes, ¿no? Y es como que casi la Biblia para los AA y los NA, ¿no?, que se utiliza mucho en realidad, se utiliza mucho. Y ojo con esto, el equipo multidisciplinario, que no les dije, que hay también un consejero de experiencia, ¿ya?, o se le dice, se me fue, un terapeuta vivencial, es el término que se utiliza, ¿ya? El terapeuta vivencial, que es ese terapéutica que ya está en recuperación y que da, a partir de las experiencias, da el manejo con estos libros, ¿ya? Ojo con esto, con estos libros. El terapeuta vivencial utiliza estos libros, ¿no? Y por último, y no menos importante, que creo que es lo más importante, ¿no?, el trabajo con la familia. Recuerden, como les había comentado, el tema de drogas, el paso de recuperación, también tiene que ver con el fortalecimiento, fortalecer los factores de protección del sujeto. ¿Cuáles son estos factores de protección? Familiares, por ejemplo, ¿ya? Si tenemos una familia súper conflictiva, súper tóxica, difícilmente va a recuperarse esta persona. Porque hay personas que consumen es justamente por sus familias. O puede ser factores económicos, etc. Hay múltiples factores, pero principalmente el trabajo debe ser con la familia, porque justamente el texto habla de que las familias son codependientes. Son consumidores. También forman parte de la problemática. Por ello se debe abordar con esta población. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Estoy totalmente abierto a responder. Muchas gracias. Chicos, chicas, ustedes pueden
pueden hacer preguntas, ¿no? Yo personalmente no preferiría, puesto que Leonardo va a estar también la próxima semana, le pediría, ¿no?, que ahora puedan preguntar, digamos, asuntos que estén más relacionados con lo educativo específicamente, ¿no?, con lo institucional, educativo, a este nivel, ¿no? Si ustedes tienen preguntas relacionadas a estos temas, pues es el momento para hacerlo, ¿no? Tanto preguntas que pueden ser quizá más teóricas, como preguntas más de un corte un poco más empírico, ¿no? O práctico, empírico. ¿No? Está todo claro. Muy bien, pues. Leonardo, muchas gracias. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Y no sé si te parece, ¿no? Yo le tengo pensado decir a los chicos, puesto que esta clase queda grabada, yo la subo a YouTube y y entonces los chicos también las ven, ¿no? Chicos, las chicas. Yo les tengo pensado decir, ¿no?, de que puedan revisarla, ¿no? Puedan revisar nuevamente, y también para los chicos y chicas que no pudieron estar esta noche, también para que quizá, no sé si te parezca que al inicio o al final, ¿no?, de la próxima reunión que tengamos contigo, ellos puedan hacer preguntas relacionadas también a este tema que diste ahora, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Démosle. Perfecto. Pues nada, entonces de nuevo, Leonardo, muchísimas gracias por este espacio. Y nada, ya nos estamos viendo la próxima semana. Chicos, chicas también, pasen muy bien. Chao, chao. Saluditos. Chao, chao.